Lo dijo en la primera hora. A ver, hay un tema que ayer ha provocado indignación. Este país, bueno, sí existimos en este país aquellos que no dejamos de indignarnos. Ayer asesinaron a un joven médico en el Empalme, provincia del Guayas. Nota que publica la redacción del portal Primicias. El médico Steven Aguirre Giler recibió impactos de bala que acabaron con su vida cuando se dirigía a trabajar. Este trágico hecho ocurrió en el Empalme. Dolor e indignación, dice la nota, provocó el asesinato del joven médico Steven Aguirre Giler en el Empalme, cantón de Guayas, ayer martes 14 de mayo. El hecho trascendió en redes sociales tras la publicación de un mensaje del hermano de la víctima confirmando el trágico suceso. Me mataron a mi hermano por robarle, publicó en ex José Luis Aguirre, familiar del médico asesinado. Este nuevo hecho de violencia llega un día después, y ahora vamos a analizar, ¿no?, de las declaraciones de la ministra del Interior, Mónica Palencia, en donde aseguraba que durante los primeros 5 meses de gestión del presidente Daniel Noboa la delincuencia ha disminuido un 99%, aunque siguen las matanzas en Manabí, Guayas y otras provincias. Luego se ponen bravos, que el Vela es opositor, que el Vela habla del gobierno, que el Vela no sé qué, la típica, ¿no? Porque así me catalogan, porque se evidencia esto y no les gusta, porque creen que el periodismo crítico es periodismo de oposición. Y porque creen que uno, cuando se sienta aquí en el micrófono frente a ustedes, uno tiene que complacer al poder de turno. No importa el gobernante, no importa el que sea. Pero cuando uno refiere esto, que uno no es propositivo. Hace algún tiempo un sujeto me decía que otra vez hablar de seguridad, no hay cómo hablar de inseguridad, que es una percepción. Entonces no hay que hablar de estas cosas. No hay que criticar las desatinadas declaraciones de funcionarios del gobierno, porque uno les hace oposición y no entienden la naturaleza del periodismo crítico. No entienden, no comprenden que el ser crítico no le hace a uno opositor, sino simplemente periodista. Yo no voy a dejar de decir esto, y no voy a dejar de mencionar y de seguir hablando de los temas de inseguridad, porque es una realidad aquí en el Ecuador. Y porque muchas veces las autoridades se mandan semejantes chambonadas y luego tratan de corregir. O los culpables somos los periodistas o los medios que pobrecitos les malinterpretamos, les sacamos de contexto. Siguen las matanzas en Manabí, Guayas y otras provincias. Sigo con la nota. Ahora, después de conocerse sobre el crimen, se explicó que el profesional fue asesinado por presuntos delincuentes que intentaron secuestrarlo. Steven Aguirre habría sido interceptado mientras se dirigía a su lugar de trabajo. El médico se moviliza en un vehículo de color azul marino. Mientras trataba de evadir a los sospechosos, el vehículo de la víctima recibió varios impactos de bala. Ante la persecución, el vehículo perdió pista y terminó en una plantación. De forma preliminar se conoce que el joven fue alcanzado por los disparos, pese a que fue auxiliado por moradores y trasladado a un hospital, no logró sobrevivir. Steven Aguirre trabajaba en un centro de salud de la parroquia La Guayas, en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, prácticamente cantón fronterizo con los ríos. En este sitio se encontraba haciendo su año rural tras graduarse como médico. Su hermano en redes manifestó que las autoridades de ese centro estaban al tanto del riesgo de seguridad que tenía Steven. Junto a una fotografía de la víctima atendiendo a pacientes, el familiar escribió: jefes de él sabían que lo querían secuestrar y nunca lo cambiaron, señaló. Se presume que los atacantes conocían la rutina del médico, que todos los días conducía desde la zona urbana del Empalme hasta la parroquia Guayas, donde prestaba sus servicios. Hasta las 5:30 de este 14 de mayo, ni el Ministerio de Salud ni la Coordinación Zonal 5 se pronunciaron sobre este hecho. A ver, déjenme ver si los amigos del Ministerio de Salud publicaron alguna cosita en el chat de periodistas. Nada que ver. Lo último que publicaron ayer: Ministerio de Salud Pública cumple misión en Uruguay. Ministro Encalada participó en la firma del convenio. ¿Alguien conoce al ministro de Salud? Yo no tengo idea, de verdad. No sé ni lo que hace. Debe ser uno de los ministros que más bajo perfil, pese a la naturaleza de sus funciones. Es el Ministerio de Salud, que es realmente un megaministerio y además tiene un profundo contenido social y la importancia es superlativa. Pero este ministro en particular tiene un perfil casi subterráneo. Comisión Técnica Asesor de Malaria revisa resultados.
Ecuador registra un descenso en casos de malaria y pare de contar. Ni media palabra, porque les vale. E insisto, se enojan cuando se les critica. Les importa un carajo, un pepino. Perdón que lo diga de esta manera, pero a mí sí me causa indignación este tipo de cosas. Saber que un joven profesional, haciendo su rural, fue asesinado. Que no digan nada. Diario Expreso, la misma nota. Daniel Vite publicó esta nota, el colega periodista. Un posible intento de secuestro le costó la vida al médico José Steven Aguirre Giler, de 25 años, quien a eso de las 8:30 de la mañana de ayer martes fue atacado por antisociales en la vía Recinto Guayas, en el cantón El Empalme, donde prestaba sus servicios. Según el mayor de la policía de esta zona, Santiago Yerobi Quilligana, la víctima fue atacada por antisociales que le habrían querido cerrar el paso cerca del recinto Los Ángeles, a pocos metros de unas tecas. Según versiones preliminares, el médico no habría querido detener la marcha de su vehículo. Fue entonces cuando los individuos se dispararon a la altura del brazo derecho. El proyectil ingresó por la caja torácica, comprometiendo órganos vitales. Tras perder el control de su vehículo, Aguirre terminó impactándolo contra unos árboles y quedó a un costado de la carretera. Así es, querida Ivo. Ni un mensaje de condolencia ni solidaridad ante este hecho. Este es el país real. El país que cuando se cita se ponen bravos. El país que sí preocupa a un buen segmento de la población. Más adelante estará con nosotros Álvaro Marchante de Comunicaliza y vamos a leer la última encuesta que ha desarrollado, presentaremos la ficha técnica y revisaremos algunos elementos de esa encuesta. Pero quiero sustentar el comentario sobre lo que está ocurriendo presentándoles algunas cifras asociadas a la seguridad. Póngame el primer gráfico, por favor, de Comunicaliza, sobre la situación del país y de sus familias. ¿Qué piensa la gente? Insisto, las encuestas son una fotografía del momento y son una herramienta que sirve para el debate y que debería servir para el análisis, para reformular derroteros, para corregir, para seguir en la senda, como ustedes quieran. Es una herramienta. Como he dicho permanentemente, las encuestas no son el oráculo de Delfos, ni la mamá de Tarzán, ni la última Coca-Cola del desierto. Las encuestas son herramientas, hay que leerlas así. Pero te presentan una percepción, ¿ya? ¿Cómo valorarías en este momento la situación del país? Le preguntan. El 45.5% de las personas encuestadas dice mala. Y el 23.06% dice muy mala. Estamos hablando del casi 69% de gente que ve mala o muy mala la situación del Ecuador. Y en el gráfico de al lado se habla de la situación de la familia, en la familia, casi 47% buena, 35% mala. Pero el primer gráfico nos explica qué es lo que piensa la gente sobre la situación del país. Casi 69% cree que es muy mala y muy mala la situación del país. Póngame el siguiente. Eso evidentemente repercute en el nivel de optimismo de la población ecuatoriana. Entonces, de cara al futuro, preguntan, ¿dirías que te sientes optimista o pesimista? Muy optimista el 25.7%, casi 26%. Algo optimista 46%. Algo pesimista 15.8%, muy pesimista 4.8%. Sobre la visión de país, siguiente. ¿Cree que el Ecuador va por el camino correcto? El 45% de los encuestados dice que no. No cree que Ecuador va por el camino correcto. El 29% cree que sí, que Ecuador va por el camino correcto. Y el 25.5%, casi el 26%, elude responder o no tiene una respuesta contundente ante esta pregunta. 45% de gente que cree que Ecuador no va por el camino correcto. Y dentro de eso, lo volvemos a asociar con el tema con el que comencé este comentario, la inseguridad. La inseguridad hace rato, aunque se pongan bravos, aunque no les guste que uno refiera a esto, la inseguridad sigue siendo el principal problema de los ecuatorianos. Al común de los ciudadanos les importa un rábano lo que pasa en la asamblea. Les importa un pepino la disputa entre los políticos. ¿Ya? A la gente le interesa que le solucionen sus problemas. Y el principal problema que identifica la ciudadanía es la inseguridad, que de largo, según esta encuesta, sigue marcando la principal preocupación de los ecuatorianos y ecuatorianas. 30% de los encuestados
Hablaron de la inseguridad. Luego viene el tema de la falta de empleo. Pero es que nos dicen que desde diciembre Ecuador ha mejorado sus tasas de empleabilidad. ¿Ah? Falta de empleo 17,7%, casi 18%. Luego hablamos de la situación económica, 15,2%. Tiene relación, porque si usted no tiene trabajo, usted no puede mejorar su situación económica. ¿Ah? Sobre todo si no tiene empleo formal. Y la realidad de millones de ecuatorianos es que no tienen un empleo formal y que tienen que buscar mecanismos para parar la olla. La corrupción política no es el principal problema que consideran los ciudadanos. Aparece en el cuarto lugar, con el 9%. Luego viene la pobreza, pagar deudas, la subida del IVA, consumo de drogas, servicios de salud, cortes de energía. Increíblemente, bueno, yo me imagino que esto debe ser porque en las últimas 3 semanas no hemos tenido cortes de energía. Pero está mucho más abajo. Pero la inseguridad, amable audiencia, es la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Ahora, gracias, don Roberto Carlos. Decía la nota de primicias, y refería a la nota de primicias, un nuevo desatino de la señora ministra del Interior. Creo que tiene que medir sus declaraciones. Decía, hablando del nuevo hecho de violencia con el cual yo empecé el comentario, ella aseguró un abordaje en el aeropuerto de Guayaquil. Es una práctica muy común en Guayaquil. Los colegas periodistas van a la ciudad de Guayaquil y se ubican en el aeropuerto. Yo mismo en mis inicios como periodista cubría aeropuerto en Guayaquil, que es una fuente donde se puede abordar a las autoridades cuando llegan o cuando se van. ¿Ya? Fue abordada por los colegas de Radio Sucre. Radio Sucre siempre tiene una tradición Radio Sucre de ubicarse ahí permanentemente en el aeropuerto. Y le abordan a la ministra. Y la ministra de Gobierno se manda una declaración que es altamente cuestionable. Dice que el 99%, la ministra ha dicho, hemos logrado en el mismo periodo con respecto al gobierno anterior una disminución del 99%. Abordaje en el aeropuerto de Guayaquil. Póngame el extracto de lo que dijo la señora ministra, tenga la bondad. Bueno, ustedes saben que son procesos, no es de la noche a la mañana que vamos a terminar con el estado delincuencial al que desafortunadamente se había llegado en el país. Nosotros hacemos una medición y hemos logrado en el mismo periodo con respecto al gobierno anterior, hemos logrado una disminución del 99%. No es un tema fácil. Eso dijo la ministra, ¿ya? Y no hay margen para interpretar. Eso dijo la ministra. No está editado, no es inteligencia artificial, no es que es mentira. Gracias, Arturo, por este aporte. Esta declaración de la ministra fue reproducida por el portal Primicias anteayer, 13 de mayo a las 23:08. La nota decía, el gobierno de Daniel Noboa está próximo a cumplir 6 meses de gestión, próximo 23 de mayo. En ese periodo, la lucha contra los grupos delictivos ha sido la principal carta del Ejecutivo, aunque siguen las amenazas en Manabí, Guayas y otras provincias. La ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió a este aspecto el 13 de mayo y manifestó que han logrado una disminución de la delincuencia del 99% en comparación con los primeros meses del gobierno de Guillermo Lasso. Estas declaraciones se brindó a medios locales de Guayaquil 3 días después de la detención de 34 personas en una narcofiesta en la Villa de la Costa, en la que se encontraron armas de fuego y al cabecilla de una banda criminal. Bueno, otra vez, publicidad gratuita para mis panas de Lupa Media. Sigan las cuentas de Lupa Media. O sea, hacen un trabajo espectacular. ¿Por qué evidencian este tipo de cosas, no? Ellos hacen fact-checking. E hicieron un fact-checking sobre esta declaración de la ministra. Y dice Lupa Media, aunque es cierto que en los primeros 5 meses del gobierno de Daniel Noboa se reportó una reducción en indicadores como homicidios intencionales, tasas de robos y femicidios, los datos disponibles no indican una reducción del 99% en cifras de delincuencia en comparación con los primeros 5 meses del gobierno de Guillermo Lasso en 2021, durante los cuales en cambio se reportó un incremento de cifras de criminalidad. Hay una verificación, dice, un poco larga, ¿ya? Varios puntos principales, 99%, que dice Mónica Palencia, por ningún lado.
De diciembre del 2023 a abril del 2024, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se redujo de 4,14 a 2,82, es decir, un 37,8%. Durante el gobierno de Lasso de junio a octubre del 2021 hubo un incremento del 15,5%. En cuanto a los robos, 6 tipos diferentes reportados por Fiscalía. En el periodo de Noboa la disminución fue del 20% y en el de Lasso se incrementó un 17% en el mismo rango señalado antes. También consideramos, dice la verificación de Lupa Media, las muertes de mujeres en contexto de violencia entre diciembre del 2023 a abril del 2024 hubo una disminución de este tipo de delitos en un 22%. En cambio, entre junio y octubre del 2021 se incrementó en un 14%. Entonces allí se genera el contexto, que eso es lo que les acabo de mostrar, la declaración de la ministra, ¿ya? Dice Lupa que deja constancia que como parte de la verificación se comunicaron los colegas con el Ministerio del Interior vía WhatsApp para que expliquen las fuentes que sustentan información y les dejaron en visto. O sea, sonido de grillito. Qué raro, ¿no? No me sorprende. Y eso, créanme, y mis colegas que se unen a este comentario saben, porque permanentemente vivimos del silencio que recibimos como respuesta en un montón de chats institucionales, la mayoría, no todos, donde ni siquiera se comiden en decir, sí, ya vamos a ver, sí, ya vamos a ubicarles la información, por lo menos engáñennos. Pero no, ni siquiera el respeto de contestar. Así nos tratan a los periodistas. Y luego los malos somos nosotros. Que no ponemos el contexto, que no sé qué, que no contrastamos, ni siquiera nos dan chance, para que vean. Y luego ya se mencionan los indicadores delincuenciales, la tasa de homicidios, el número total de muertes violentas, la tasa de victimización, denuncias o delitos registrados por la policía, percepción de inseguridad. Los colegas utilizaron tasa de homicidios, número total de homicidios intencionales, número total de robos reportados, bienes, dinero, carros, domicilios, personas y motos, muerte de mujeres en contexto delictivo. Y en ninguno de los 4 indicadores que acabo de señalar, tasa de homicidios, homicidios intencionales, número de robos reportados y muerte de mujeres en contexto delictivo, en ninguno hubo disminución del 99% comparando los 5 primeros meses del gobierno de Daniel Noboa y de Guillermo Lasso. Entonces aquí hay toda una explicación con data disponible por parte de Lupa Media. Entonces, concluyen que con la evidencia oficial disponible, la afirmación de la ministra Palencia es falsa. Si bien hubo reducciones en varios indicadores del crimen durante el mandato de Noboa, que está a puertas de cumplir 6 años, estas no alcanzaron el 99% mencionado. Bueno, tanto fue la jalada que la ministra tuvo que hacer una aclaración que se publicó en la cuenta de ex del Ministerio del Interior ayer, poco después del mediodía. Y dice que el trabajo de la Policía Nacional ha logrado una reducción, ya no dicen del 99%, ¿no? Del 28%. O sea, autoridades, del 99 al 28 hay una diferencia sideral, abismal, enorme. No es lo mismo decir 99% que 28%, o sea, ni para equivocarse. Y la propia ministra reposteó esta explicación. Póngale el otro video de la ministra, el video aclaratorio de la ministra Palencia. Hemos disminuido en un 28, la discusión fue 28-29%, pero para ponerlo en números, 1.109 homicidios menos que el que para estas épocas tenía el gobierno anterior, o sea, haciendo un deadline marcado, una línea final, desde que asume Daniel Noboa hacia atrás y desde que asume Daniel Noboa hacia adelante, nosotros podemos ver una diferencia de menos 1.109 homicidios, lo cual es significativo. Esto es lo que publicó el Ministerio del Interior. Yo no sé si hay algún otro extracto en donde la ministra diga, ofrezco disculpas porque cometí un error. Porque ¿cómo les cuesta a las autoridades decir, ¿saben qué? Me equivoqué. Si el día de hoy yo me pego una jalada y alguien me hace notar que me jalé, yo les digo a ustedes, vean, discúlpenme, lo siento, me equivoqué. El otro día publiqué algo, no me acuerdo qué fue lo que publiqué. ¿Ya? Ya me acuerdo. Era digamos, yo repliqué un primer extracto, una traducción de un primer extracto de la intervención del abogado que representó al Ecuador en la audiencia
en la Corte de Justicia de La Haya. Hubo una mala interpretación de lo que dijo, un error de traducción. Entonces yo publiqué el error. Cuando me hicieron notar que me equivoqué, yo borré el post y ofrecí disculpas públicamente. Entonces se me cae la cara de vergüenza ofrecer una disculpa si me jalo. Uno no es perfecto, uno se jala, uno se equivoca. Lo que pasa es que son errores de buena fe, no como tritos. ¿Ya? Error de buena fe. ¿Qué les cuesta a las autoridades decir, ¿saben qué? Me equivoqué. Se me cruzaron los cables, fallé en la cifra, qué sé yo, cualquier cosa. Me equivoqué, lo siento. La ministra publicó o replicó lo del Ministerio del Interior y dice, aclaración de las cifras mencionadas la mañana de ayer en la entrevista en Radio Sucre. Más que aclaración. Había que ofrecer una disculpa y explicar que se equivocó. ¿Ya? Esa es la realidad. No hay tal 99%. Del 99 al 28% hay una diferencia astronómica. Y acá Andrés me dice, desde el gobierno anterior estoy detectando que se lanzan datos rimbombantes sin ton ni son. Es la típica, ¿no? Pasa con el empleo, pasa con la economía, pasa con la dinámica comercial supuestamente, y es gracioso, ¿no? Porque los gobiernos dicen una cosa, pero uno habla con los empresarios, y los empresarios dicen otra. El gobierno dice una cosa y uno habla con los banqueros, y los banqueros dicen otra. El gobierno dice una cosa y uno habla con el común de los ciudadanos y dicen otra. El gobierno dice una cosa y uno habla con el sector de la construcción y te dicen otra. Sin ton ni son. Y algunos medios y colegas reproducen datos sin verificar, sin beneficio de inventario. Por eso la importancia del contraste. La realidad es otra, la calle está dura. Y eso es lo que reflejan las cifras que les acabo de señalar. Los 64,000 empleos, que yo vuelvo a insistir. ¿Será cierto? No sé. O los 2,800 supuestos empleos que se iban a crear en Olón, en ese vergonzoso comunicado de Binacín. Ahora ya, perdónenme, ahí quedan ustedes, ahí quedan, ya, ahí quedan. Ustedes son los que perdieron. Ya no vamos a construir nada. Nunca explicaron nada sobre el tema de fondo. Le envío un abrazo a Gelacio Mora, que está en sintonía. Le envío un abrazo, querido Gelacio, bolivarense residente en Guayaquil. Lamentablemente los planes se quedan solo en papeles, en las calles muertos por doquier. No es percepción, es una cruel y dura realidad que nos toca enfrentar. Y eso está pasando, ¿no? En nuestro país. O acá, por ejemplo, gracias, le envío un abrazo a mi colega Charlie Pisa de RTS. Me cuenta que hasta las 9 de la noche de ayer estuvimos consultando a los colegas de comunicación del Ministerio de Salud Pública sobre la salida del gerente del Hospital Monte Sinaí en Guayaquil. Este es otro tema que ha pasado de agache. ¿Saben lo que pasó en Monte Sinaí, no? Sí saben. Se fugaron dos privados de la libertad. Y ayer se conoció, sobre lo cual también no dicen nada, que ya había alertas de riesgo de fuga. No pasó nada, los llevaron a Monte Sinaí, ¿ya? Donde se fugaron 2 reos la semana anterior y no confirmaron ni descartaron. Quien sí respondió fue el jefe del distrito Nueva Prosperina, que en una entrevista aseguró que este martes al acudir al hospital tuvo que coordinar acciones con un nuevo gerente. El fin de semana hubo una reunión entre representantes del SNAI, ministros, los ministros Lofredo, Palencia y de Salud, donde el gerente del hospital recibió un mensaje amenazante. Él pidió su salida por su integridad. El hospital se había convertido en un búnker médico de una organización delictiva. ¿Se dan cuenta? Un hospital convertido en un búnker médico de un grupo de delincuencia organizada. Y nos vienen a decir, primero, que la delincuencia se redujo en un 99%, y luego se dan cuenta del error y tratan de matizarlo. ¿De qué estamos hablando? Acá me dicen, qué palabras de la ministra. Que se indignen con las muertes como lo hicieron cuando dijeron sabotaje en los cortes y se metieron policías a revisar a funcionarios, lo que pasó en el Ministerio de Energía, donde alguna gente la maltrataron, gente que no tenía nada que ver. Acá la Tami me dice, horas contadas llevan en este país dolido, roto, violento, todos los días se retrata lo que pasa en el Ecuador, no podemos dejar que nos arrebaten el país. ¿Qué nos quedan como ciudadanos y ciudadanas si la vida aquí no vale nada? Es que lo del médico ayer del empalme, que es tal vez lo más coyuntural, es un hecho dolorosísimo, terrible, ¿no? Y en medio de todo esto, querida audiencia, que como digo, ya en minutos vamos a conversar con Álvaro Machante, hay una medición de la calificación positiva del presidente de la República. Póngame el primer gráfico, por favor. Ya lo vamos a revisar con Álvaro. La valoración de Daniel Noboa Asín. Daniel Noboa sigue teniendo una calificación positiva alta.
por supuesto que hay un declive en su calificación, pero sigue siendo alta. O sea, las cosas como son. El presidente tiene 38.5 bien, 20.8 muy bien. ¿Ya? Estamos hablando de casi 60% de calificación positiva que tiene el presidente. Que hay un declive, y eso también lo confirma Perfiles de Opinión, porque las cifras son muy similares, ya vamos a revisar las de Perfiles. Hay un declive, pero sigue siendo alta. Ahora, y eso ya le vamos a preguntar a Álvaro, ¿se puede hablar de una tendencia? Porque lo importante es la tendencia de cómo ha bajado, pero sigue siendo una calificación alta. Póngame el siguiente, por favor. La valoración de Daniel Noboa con la evolución en el gráfico que vamos a presentar allí. Ustedes ven ahí la evolución, la parte azul que estamos presentando allí. La parte azul es la aprobación, ese es el comportamiento de la aprobación. La parte de color naranja, que está en la parte baja, para quienes me siguen en Facebook y en YouTube, esa es la parte de desaprobación o de rechazo. Entonces aquí, ese es el comportamiento, y como digo, ya lo vamos a revisar con Álvaro Marchante. Similar a lo que publicó Perfiles de Opinión, póngame por favor, la de Perfiles. Perfiles le da hoy una calificación positiva al presidente del 58%, 57.68%. Pero el presidente de marzo a mayo, es decir, entre marzo y abril, desde el 4 de marzo hasta la primera semana de mayo, el presidente ha perdido 16 puntos, según la medición de Perfiles de Opinión, de 74.5 a 57.68. Ahora, si revisamos más atrás, el presidente tenía en enero 85.47%, en marzo 74% y en mayo 57%. ¿Es tendencia? Paulina Recalde decía ayer en un, me parece que en alguna publicación en X, Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, que esto ya refleja o configura una tendencia. No obstante, sigue siendo alta la calificación del señor presidente de la República. Me voy a quedar hasta allí. Otra vez voy a dejar pendiente por falta de tiempo, porque hay que revisar estas cifras. El tema de la vicepresidenta, a la vicepresidenta no es que le está yendo muy bien, que digamos. Las cifras de la vicepresidenta son muy complicadas, pero en medio de esto, anteayer concedió una entrevista a Jan Cano de La Hora, donde me parece se genera la entrevista más dura desde el punto de vista de sus declaraciones. O sea, frontalmente. La vicepresidenta hoy ya le acusa al gobierno directamente de quererla destituir. Eso ojalá que procuraremos revisarlo el día de mañana. Acá tengo un mensaje. No aprendieron nada de la época correísta, me dice una oyente. Las contradicciones entre el discurso y la realidad palpable desgastan todo gobierno, solo es cuestión de tiempo. Este gobierno va mostrando las brechas entre lo que dicen y lo que se ven en resultados. El señor Nahuel Mendoza suscribe lo que publicó Lupa Media. Acá ya le vamos a preguntar a Álvaro si lo de Olón afectó o no al presidente. No sé si la encuesta fue por esos días. Aquí me pregunta el doctor Salgado, ¿alguien sabe qué destino tuvo la denuncia por supuesto sabotaje que se presentó justo la semana anterior a la consulta contra 22 funcionarios del sector de energía, incluyendo la ministra Robo? Pregunta si otro sainete. Signo de interrogación y cri, no sabemos qué pasó. Acá mi colega Andrés Jaramillo, le envío un abrazo, querido Andrés. Hay una perniciosa creencia en los círculos de poder político. Creer que aceptar los errores es una señal de debilidad. Claro, o sea, imagínense, ¿cómo van a decir me equivoqué, pues? Es que ellos están en el Olimpo. Y el reconocer que son seres terrenales y que se equivocan, no, ¿cómo vamos a reconocer? Pidan disculpas, alguna vez ofrezcan disculpas, reconozcan el error, son humanos. ¿Ah? Todo lo contrario, la gente entiende que alguien se puede equivocar y valora la honestidad. Lo que no tolera es que la traten como tonta, y claro, nos tratan como tontos, con justificaciones que a veces rayan en lo infantil. A ratos, justificaciones ridículas. Acá don Edwin Cobo, solo contemos la matanza del fin de semana y nos damos cuenta que nos mienten. Lamentablemente hay gente que no entiende el problema. Iván me dice, hay una incertidumbre en el sector público que afecta al servicio a la ciudadanía por las pugnas de poder entre funcionarios. Un ejemplo claro es en el IES, que a la fecha tiene 4 directores generales en lo que va del gobierno.
Así está el país, querida audiencia. Así cierro el comentario del día de hoy. Vamos a revisar las cifras. No se me vayan porque creo que va a estar muy interesante la entrevista con Álvaro Marchante de Comunicaliza. Revisar un poquito las cifras. Ahí está atentísimo don Damián de la Torre para escuchar al amigo Álvaro Marchante. Ya volvemos, 7:09, cierro sin rodeos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.